el enorme coloso se puso en movimiento. El portaaviones más grande y moderno del mundo dejó su zona de combate y gira silenciosamente al sur. USS Gerald R. Ford. Su misión oficial es cazar narcos en costas de Venezuela. Pero una fuerza así no se manda solo por unos barcos con cocaína. Algo no cuadra. Esta misión puede estremecer al mundo. Aunque no lo parezca, su verdadero objetivo no está en Caracas. Está en el Kremlin. Ya prepara planes para enfrentar la amenaza. Esta no será una historia sobre drogas. Esta es una historia sobre petróleo, poder y sobre cómo el efecto dominó puede golpear a Venezuela, sacudir a Washington y debilitar al propio Putin. Mostraremos por qué Venezuela es ahora un objetivo estratégico para Estados Unidos, la importancia de su petróleo en la energía global y por qué el Kremlin observa la crisis con nerviosismo. Y sobre todo, qué pasará si la tensión entre Washington y Caracas se convierte en un enfrentamiento abierto. Ahora veremos dónde comenzó este conflicto y por qué no solo ocurre en la costa de Venezuela, sino también en el tesoro de Putin. Ves el canal Más allá de las fronteras. Iniciamos. ¿Por qué Trump ataca a Venezuela? Señalen América Latina en el mapa mundial, en un lugar poco visitado por turistas. Venezuela. Un país que la mayoría de la gente solo conoce por imágenes de protestas, calles destruidas y pobreza. ¿Y por qué hoy es objetivo clave del presidente estadounidense? No porque de repente le importe cómo se vive en Caracas, sino porque este país colapsado amenaza varios de sus objetivos al mismo tiempo. Primero, un poco de contexto. Nicolás Maduro lidera Venezuela, país que en teoría posee las mayores reservas de petróleo mundial, pero la realidad es exactamente lo opuesto a la riqueza. La economía colapsó, la inflación se llevó los ahorros, la infraestructura está en ruinas y millones de personas han huido. La industria petrolera colapsó por chatarra, corrupción y sanciones. El petróleo existe en grandes cantidades, pero no pueden extraerlo por razones técnicas o políticas. Aquí inicia la motivación de Trump. Trump percibe a Venezuela en 3 niveles a la vez. El primero es directo y doméstico. De Venezuela huyeron millones que llegaron a países vecinos, México y algunos también a Estados Unidos. Es una de las principales fuentes de presión migratoria desde el sur. Donald Trump prometió detener esta ola, pero no puede simplemente subir a estas personas a un avión y enviarlas de regreso, porque enfrentan prisión, represión o un destino aún peor. Para resolver la migración debe atacar la causa: Nicolás Maduro y Venezuela. La segunda dimensión es política. Nicolás Maduro es una marca tóxica en Estados Unidos. Para millones de venezolanos en el exilio, es un símbolo de dictadura y de un futuro saqueado. Para los votantes de Trump, es un ejemplo del infierno socialista que usan como advertencia. Incluso muchos demócratas lo ven como violador masivo de derechos humanos. Si el presidente de Estados Unidos logra doblegar a Maduro, ganaría puntos políticos en casa. Eso es una rareza en la América dividida de hoy. Trump lo sabe muy bien. Por eso también llama a Maduro jefe de un cartel de drogas en público. Ofreció una gran recompensa por su captura. Le dio luz verde a la CIA para operaciones antidrogas que tienen permiso para matar. Lanzó ataques a barcos cerca de Venezuela, argumentando combatir la cocaína. Aparentemente dice que va tras los contrabandistas, pero tras bambalinas, incluso sus colaboradores admiten que el verdadero problema es Maduro, y esa ni es la motivación principal. La tercera y más importante capa es el petróleo. Si Caracas dejara de estar bajo el control de Maduro y se permitiera la entrada de empresas occidentales, Venezuela podría ser el principal proyecto petrolero del siglo. Uno que no solo afectaría los precios de la gasolina en Estados Unidos, sino también los ingresos de Vladimir Putin y la capacidad de Rusia para financiar la guerra. Aquí es donde Caracas después se conecta con el Kremlin. Retomaremos esta línea petrolera después. Para entender cómo el petróleo de Venezuela puede amenazar a Putin, primero debemos analizar lo que ocurre hoy en el mar y el aire. ¿Por qué el mayor portaaviones mundial va a Sudamérica? ¿Por qué Gran Bretaña y Colombia negaron inteligencia para Estados Unidos? ¿Y por qué Caracas menciona una amenaza de invasión? En el siguiente capítulo veremos directamente esta guerra contra las drogas, que cada vez se parece más a algo completamente diferente. ¿Por qué Washington juega al juego de los traficantes de drogas? Al ver el mapa, todo esto parece absurdo. El ejército más fuerte del mundo, el portaaviones más grande, drones y bombarderos de última generación. El objetivo son unas lanchas con cocaína. Eso no tiene sentido. Washington, Caracas y Moscú lo saben.
Estados Unidos hoy usa la guerra contra las drogas como excusa. Permite hacer dos cosas a la vez: presionar al régimen de Maduro sin guerra y probar hasta dónde está dispuesto a llegar Putin para defender a su aliado sudamericano. Todo comenzó de manera discreta. Estados Unidos hundió los primeros barcos y declaró que estaban eliminando a los contrabandistas. Luego añadieron drones de combate y finalmente expandieron la operación al Pacífico. El número de muertos aumentaba. Había cada vez más barcos. Finalmente, esta campaña antidrogas se volvió algo mucho mayor. Trump autorizó personalmente a la CIA a realizar operaciones directamente en territorio venezolano, sin juicio, sin aviso, permiso para matar. En ese instante, el juego subió de nivel. Estados Unidos ya no interviene solo en el mar. Prueban si pueden atacar al régimen. Ahora viene un detalle que cambia la dinámica. Gran Bretaña y Colombia, los dos aliados más cercanos de Estados Unidos en la región, detuvieron el intercambio de información de inteligencia con Washington. ¿Por qué? Porque según ellos, estas operaciones violan el derecho internacional, funcionan como ejecuciones extrajudiciales y suponen un alto riesgo de error. Si dos socios principales te piden detenerte, solo significa una cosa: Washington va más allá de una acción común contra los cárteles, y aún no conocen la razón principal por la que los estadounidenses lo hacen con tanta determinación. La Venezuela de Maduro es vulnerable, debilitada y está aislada internacionalmente. No tiene aliados que realmente lucharían por ella. La excepción es Moscú, pero no tiene la capacidad para grandes aventuras al otro lado del mundo. Estados Unidos lo sabe. Por eso prueba límites ahora. ¿Cuántos golpes más aguantará el régimen antes de fracturarse? ¿Cuánto impacto puede soportar el ejército de Maduro antes de empezar a entrar en pánico? Y sobre todo, ¿cuánto riesgo se atreverá a tomar Putin y su socio sudamericano se encuentra en peligro mortal? Es una prueba para ver si se puede presionar a Venezuela hasta que algo en el sistema falle. Y hasta ahora todo indica que Trump sabe exactamente hacia dónde se dirige con esto. En el próximo capítulo mostraremos por qué Europa es la verdadera razón del despliegue de Washington en el Caribe, una fuerza reservada para grandes guerras. La verdadera razón. Y la cartera de Putin. Si queremos entender por qué el portaaviones más grande de Estados Unidos navega hacia Venezuela, tenemos que mirar a Europa, porque aquí se esconde lo más importante. Venezuela tiene, según estimaciones, las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Más que Arabia Saudita, más que Irán, más que Rusia. Es un gran barril de oro negro en el borde del mapa, hasta ahora solo parcialmente abierto. Si se abriera por completo, los precios del petróleo globales podrían verse afectados, lo que llama la atención de Washington. La extracción en este país latinoamericano es mucho menor a lo que permiten sus reservas. Esa es la realidad. Pero al mismo tiempo, también hay otra cosa. Existen la tecnología, el conocimiento y el dinero para reiniciar. Los tienen empresas estadounidenses y otras occidentales que alguna vez operaron en Venezuela y que hoy están bloqueadas por sanciones y riesgos políticos. Si el régimen en Caracas cambiara y llegara un gobierno dispuesto a abrirle las puertas a Occidente, el negocio petrolero regresaría. No en un mes ni en un año, pero en el transcurso de unos pocos años, millones de nuevos barriles comenzarían a fluir al sistema diariamente, y entonces la situación cambiaría. Aquí entra en escena Donald Trump y su forma de pensar. No solo ve el petróleo por el precio de la gasolina en Estados Unidos, aunque eso también es muy importante para él. También la ve como un arma geopolítica. Si pudiera convertir a Venezuela en un pilar del sistema petrolero occidental, obtendría tres cosas a la vez: petróleo más barato en casa, mejor negociación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y presión contra Vladimir Putin. Si alguien vive del petróleo, además de los árabes, es Rusia. El presupuesto y la maquinaria bélica rusa dependen de los ingresos del petróleo y gas. Aunque Moscú hoy vende con descuentos a China, India y otros países, sigue siendo decenas de miles de millones de dólares al año. Ese dinero se convierte en misiles, drones y tanques. Si el petróleo venezolano controlado por Occidente ingresa al mercado en grandes volúmenes, habría nueva competencia, bajando precios y desplazando exportaciones rusas. Rusia debería dar mayores descuentos para conservar a sus compradores. Menos dinero iría al Kremlin. Menos dinero terminaría en el frente en Ucrania. Esto no es una teoría abstracta, esto es un golpe directo a la cartera de Putin.
y por eso Venezuela es mucho más para Moscú que solo un aliado exótico en América Latina. Es un seguro ante la posibilidad de que Occidente consiga otra gran fuente de petróleo fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cerca de refinerías de Estados Unidos, además con petróleo pesado que se adapta perfectamente a sus tecnologías existentes. Para Putin, sanciones, topes de precios y el auge petrolero venezolano serían una mezcla tóxica. No significaría un colapso inmediato de Rusia, pero sí un debilitamiento a largo plazo. Siéntense, este es un punto clave. Trump no tiene que bombardear Moscú para golpear a Putin. Basta con que abra las válvulas en otro lado. Y Venezuela es el candidato ideal. Régimen débil, grandes reservas, cerca de Estados Unidos, fuera de Medio Oriente y sin influencia directa de China. Ese es un objetivo del libro de texto para la geopolítica del petróleo. Bajo esta lógica debe entenderse que el portaaviones más grande de Estados Unidos navega hacia América Latina. Su presencia es una señal militar para Maduro y una advertencia económica para Putin. Pero Putin no es un espectador pasivo, ve lo que está pasando. Desde hace años se prepara para que Estados Unidos intente sacar a Venezuela de su influencia. Por eso firmó con el régimen de Maduro acuerdos estratégicos en energía, seguridad y defensa ante las sanciones. Por eso los rusos envían asesores, sistemas de defensa antiaérea y ayuda experta para evadir las sanciones. El Kremlin sabe que la lucha por Venezuela es también por el petróleo ruso y el financiamiento de la guerra. En el próximo capítulo veremos precisamente esta línea, cómo está vinculado Putin con Maduro y qué ha construido Moscú en Venezuela. Y hasta dónde puede llegar si Trump decide presionar aún más a Caracas. Cuando el equilibrio petrolero se tambalee, dejará de ser solo una operación local en Sudamérica y será el punto central de dos mundos energéticos. ¿Por qué Venezuela es un apoyo estratégico para Putin? Si lo ves desde Moscú, Venezuela no es un país exótico y lejano. Es uno de los pocos puntos sólidos de Rusia en el hemisferio occidental, el único lugar desde donde puede debilitar la influencia estadounidense en la región. Por eso Putin sigue apoyando a Maduro, aunque eso signifique enviar dinero, asesores y armas a un país que está a miles de kilómetros de distancia. Para el Kremlin es una inversión barata con alto rendimiento geopolítico. Todo comenzó con préstamos, proyectos conjuntos y asistencia técnica. Continuó con el suministro de armas, sistemas de defensa antiaérea, expertos en seguridad y especialistas en evasión de sanciones. Moscú ayudó a Caracas a sobrevivir años en que otro régimen habría caído. En los últimos meses, esto se ha intensificado aún más. Putin firmó una asociación estratégica más profunda con Venezuela, la conectó con los intereses energéticos rusos, fortaleció la cooperación en inteligencia y abrió la puerta a una cooperación militar más estrecha. Sabe que si Caracas cayera, perdería a un aliado en América y también una garantía importante para sus planes energéticos. Pero es precisamente aquí donde Rusia tiene su mayor debilidad. Moscú no puede permitirse una confrontación militar directa con Estados Unidos en América Latina. No tiene flota, bases ni logística allí. Solo puede aumentar el apoyo al régimen de Maduro, suministrar sistemas que compliquen las operaciones estadounidenses, ayudar a Venezuela con drones, radares e inteligencia. Y por supuesto dejarle claro al mundo que si Estados Unidos cruza cierto límite, Rusia no lo va a ignorar. Putin no tiene que decirlo en voz alta, pero actúa como si se diera cuenta de que este conflicto no es solo sobre drogas y Maduro. Se trata de si puede mantener su último punto fuerte en el hemisferio occidental. Y aquí es donde llegamos al punto clave. Mientras Estados Unidos se acerca a las costas venezolanas, aumenta el riesgo de que la confrontación pase de encubierta a abierta entre dos potencias. Estados Unidos parece realizar una operación de baja intensidad. El Kremlin lo ve como un ataque a uno de sus últimos bastiones de influencia. Por eso, en el próximo capítulo veremos cómo se juega en la práctica. ¿Qué opciones considera Estados Unidos? ¿Qué puede hacer Trump sin provocar una guerra? ¿Y dónde está el límite a partir del cual Putin ya no podría quedarse en segundo plano? Porque si el conflicto en torno a Venezuela pasa de operaciones encubiertas a un enfrentamiento abierto, no será solo una historia sobre un país en el sur, será una prueba de hasta dónde llegarán Estados Unidos y Rusia en una nueva guerra de influencia y energía. ¿Hasta dónde puede llegar Trump y dónde comienza el riesgo de una gran guerra? Aquí comienza la parte más peligrosa de toda la historia. Porque hasta ahora Estados Unidos se ha movido en una zona que puede hacerse pasar por una operación antidrogas. Todos los actores,
Washington, Caracas, Moscú, saben que el verdadero conflicto está en otro lado. Y ahora llega el momento en que Trump puede pasar de intervenciones encubiertas a acciones abiertas que ya nadie podrá disfrazar. Primero hay que decirlo claramente. Trump no quiere una gran guerra, los estadounidenses no la quieren. El Pentágono no la quiere, pero también sabe que Maduro es débil, está aislado y que el régimen solo se mantiene unido por el miedo y ayuda extranjera. Esa es la combinación ideal para operaciones cortas, rápidas y quirúrgicas, con las que a Trump le gusta demostrar fuerza. Exactamente como en 2018 en Siria, exactamente como en la intervención contra el programa nuclear iraní. El escenario número 1 es continuar con lo que vemos hoy. Ataques a barcos, intervenciones aéreas, operaciones de la CIA que debilitan gradualmente al régimen y al mismo tiempo ponen a prueba sus reacciones. Es un juego de desgaste que puede aislar políticamente a Maduro y obligarlo a cometer errores. A la vez, es el menor riesgo para Estados Unidos, ya que si ocurre algo pueden culpar a contrabandistas y no a la política. El segundo escenario es más difícil. Estados Unidos podría atacar directamente las estructuras militares o paramilitares que el régimen usa para controlar el territorio. Ataque con misiles a bases o arsenal. Nada que parezca una invasión, pero suficiente para que Maduro sepa que las reglas están cambiando. Una operación así sería rápida, precisa, y el Pentágono puede realizarla sin poner en peligro a sus propios soldados. Trump lo presentaría como una necesidad y un golpe contra los cárteles, aunque todos sabrían que se trata del régimen. El escenario número 3 es el más peligroso. Un golpe a la infraestructura que sostiene al régimen de Maduro, a instalaciones petroleras, nodos logísticos, almacenes militares y centros de comunicación. Esa es la línea que Rusia ya no podría ignorar en silencio. Moscú lo interpretaría como un intento de cambio de régimen, y es aquí donde existe el riesgo de que el conflicto escale a un nivel superior. Y ahora lo más importante. Los estadounidenses no tienen que desembarcar tropas en ningún lugar para influir en los acontecimientos en Venezuela. El Pentágono tiene en la región más de 15,000 soldados, cientos de aviones y toda una flota de primer nivel. Estados Unidos puede atacar por mar, aire y con operaciones de inteligencia. No deben pisar suelo venezolano. Y eso le dificulta mucho a Putin las opciones para responder. Rusia no puede competir militarmente con Estados Unidos en la región, solo puede proporcionar equipo y ayuda. Por eso Trump hoy está en una posición más fuerte que Putin. Washington posee poder e infraestructura regional. Moscú solo tiene declaraciones políticas y presencia militar limitada. Y eso significa solo una cosa. Si decide realmente sacudirle la silla a Maduro, nada le impedirá hacerlo físicamente. La pregunta no es si puede, la pregunta es si quiere. En el próximo capítulo veremos qué puede permitirse Putin. ¿Dónde está su línea roja? ¿Y existe un punto en el que Rusia deje de solo protestar y empiece a hacer algo concreto? Si el portaaviones USS Gerald R. Ford se acerca, todos observarán si la confrontación petrolera se vuelve una crisis ruso-estadounidense. ¿Qué se puede permitir Putin? Al mencionar una crisis entre Estados Unidos y Rusia, la mayoría piensa en Europa, el Ártico o Siria, no en el Caribe. Ahí es donde hoy coinciden los intereses de ambas potencias y donde Putin enfrenta su mayor problema. Su capacidad de intervenir en esta región está limitada al mínimo. Primero, los hechos duros. Rusia tiene en Venezuela a unos cientos de asesores, técnicos y especialistas en seguridad. Apoyan en el mantenimiento de tecnología militar, defensa de instalaciones críticas y labores de los servicios secretos. Moscú proporcionó a Caracas sistemas antiaéreos, radares modernos, bloqueadores digitales y apoyo energético. Todo eso es útil, pero solo cuando el enemigo es débil. Frente a una superpotencia que envía el portaaviones más grande del mundo a la región, eso es solo una fuerza simbólica. Putin lo sabe muy bien. En América Latina no tiene espacio para hacerse el duro. No puede enviar flotas, mover ejércitos ni abrir un nuevo frente contra Estados Unidos. Si lo intentara, correría el riesgo de hacer el ridículo. Y hacer el ridículo en la geopolítica es lo último que puede permitirse en un momento en que está librando una guerra en Ucrania. ¿Qué puede hacer? 3 cosas. Primero, apoyar más a Maduro para que el régimen dure más. Más tecnología, inteligencia, exportación de armas y drones. El jefe del Kremlin sabe que mantener su influencia en Venezuela le resulta más barato que otras operaciones y no quiere perder.
También puede intentar provocar una crisis diplomática en la Organización de las Naciones Unidas, los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o mediante los medios de comunicación, acusar rápidamente a Estados Unidos de violar el derecho internacional y atacar la soberanía de un país independiente. Moscú sabe que en América Latina este mensaje suele encontrar oyente receptivo. A varios países de la región les molesta que Estados Unidos acerque sus buques de guerra a sus costas. Y la tercera opción es la más delicada: operaciones cibernéticas. Rusia ha desarrollado durante mucho tiempo la capacidad de atacar la energía, las comunicaciones y la logística de sus oponentes. Si la crisis en torno a Venezuela se intensificara, Moscú podría recurrir a herramientas invisibles, ataques que ralenticen las operaciones estadounidenses, interrumpan el mando o aumenten la presión política en Washington. Nada que Estados Unidos no pudiera identificar, pero suficiente para dejarlo claro. Si atacan Venezuela, responderemos en otro lugar. Putin está en una posición muy incómoda en la lucha por Venezuela, debido a razones geográficas, económicas y militares. Observa cómo el poder de Estados Unidos pasa a su principal aliado en América, y no tiene una manera real de detenerlo. Y eso nos lleva a la pregunta más importante. Si Estados Unidos presiona al régimen de Maduro hasta colapsarlo, Rusia solo protestará verbalmente por cuánto tiempo, y qué hará Moscú si existe la amenaza de que caiga el último bastión de la influencia rusa en América Latina. Aquí se quiebra la historia. ¿Qué pasará si Washington deja de fingir que se trata de drogas y empieza a presionar con todo? ¿Y qué puede pasar si Putin decide que ya no tiene nada que perder? Si esta crisis se desborda, podría ser una de las confrontaciones más serias entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría. La respuesta la encontrarás en los últimos minutos de este video. Ahí sabremos si es solo un conflicto regional o el inicio de una nueva guerra silenciosa por petróleo y poder. Conclusión: portaaviones, petróleo y el dilema de Putin. Cuando miras toda la historia con distancia, de repente ya no se trata de Venezuela. Un portaaviones se trasladó de Medio Oriente a América Latina, pero también se mueve algo más: el equilibrio de poder entre Estados Unidos y Rusia. Trump juega un doble juego. Combate a los narcotraficantes y al dictador de Caracas. En casa suma puntos políticos por su firmeza ante migración y cárteles. Sin embargo, atiende lo esencial. Si logra abrir el tesoro petrolero venezolano de manera que beneficia a Occidente y a largo plazo perjudique a Putin, las consecuencias son claras. Si Estados Unidos mantiene la presión cautelosa y los golpes simbólicos, el régimen de Maduro podría sobrevivir, pero se debilitará. Rusia mantendrá su influencia en América Latina, pero verá cómo Estados Unidos le limita el margen de maniobra en una región que consideraba su cómodo patio trasero. Si Washington aumenta la presión, podría causar inestabilidad en los mercados petroleros y fuertes respuestas de Moscú, pero también tendría la oportunidad de impulsar la producción petrolera venezolana bajo su influencia. Cada barril añadido fuera de Rusia presiona los ingresos del Kremlin a largo plazo. Para Putin es un dilema del que no puede salir elegantemente. Si no hace nada, corre el riesgo de que en unos años se enfrente a Occidente, que además de sus propios recursos, también tiene los yacimientos venezolanos. Si responde de forma más agresiva, podría entrar en conflicto directo con Estados Unidos en una región donde es débil. Puede apoyar más a Maduro, gritar en la Organización de las Naciones Unidas o atacar en el ciberespacio, pero la realidad no cambiará. Si estos equilibrios energéticos cambian, habrá consecuencias en el frente de Ucrania y en el presupuesto ruso. Para Europa, esto no es algo exótico ni lejano. Los precios del petróleo y gas influyen en el costo de la energía, la inflación y los fondos de Rusia para nuevas acciones. Siéntense y piénsenlo de esta manera. En el radar tienen a un país en decadencia, a un presidente estadounidense que finge estar resolviendo el problema de las drogas y la migración, y a un líder ruso que observa el mapa y cuenta cada barril. La pregunta que debemos hacernos no es si en Venezuela se lucha por Maduro. La cuestión es si ya inició una nueva guerra silenciosa por el petróleo y el poder futuro de Putin. ¿Y si Trump decide realmente jugar su as bajo la manga? Un ataque a Venezuela en este contexto puede serle demasiado tentador para resistir, o solo lo mantendrá sobre la mesa como una amenaza para mantener al Kremlin en tensión.
Si te gustó el video, te agradecería un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos en los que estoy trabajando. Puedes apoyar mi trabajo donando o recomendando el video para que llegue a más personas. Lo aprecio mucho.